Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando la actualidad a las últimas horas, un día más pendientes de Oriente Medio, pendientes de la OTAN, del que puede ser el próximo secretario general, Mark Rutte, después de que Hungría haya retirado la oposición. Y precisamente mirando a la OTAN vamos a poner el foco en España, la que menos va a gastar en estos 2024, la más rezagada, mientras hay precisamente declaraciones de algunos países de la OTAN, Austria, que dice que es aceptable el ataque en suelo ruso, Canadá, que va a postergar el envío de instructores militares, mientras los ojos están puestos en el día de hoy, precisamente en el presidente ruso, en Vladimir Putin, que ya está en Corea del Norte firmando acuerdos estratégicos en un momento en el que además Rusia está iniciando ejercicios navales en el Océano Pacífico. Pendientes de todo esto, empezamos mirando al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ha disuelto el gabinete de guerra de 6 miembros en una medida ampliamente esperada tras la salida del gobierno del exgeneral centrista Benny Gantz. Ahora se espera que Netanyahu celebre consultas sobre la guerra de Gaza con un pequeño grupo de ministros, entre ellos el ministro de Defensa Yoav Gallant y el ministro de Asuntos Estratégicos Ron Dermer, que habían estado en el gabinete de guerra. La medida ha sido anunciada mientras el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, visitaba Jerusalén buscando calmar la situación en la disputada frontera con el Líbano, donde Israel dijo que las tensiones con la milicia Hezbollah estaban acercando a la región a un conflicto más amplio. Decenas de miles de personas han sido evacuadas de sus hogares a ambos lados de la llamada línea azul que divide los dos países, dejando áreas inquietantemente desiertas de aldeas y granjas abandonadas afectadas por bombardeos prácticamente a diario. Precisamente, como les contamos, sigue creciendo el temor a una escalada en la región. El ejército israelí anunciaba en las últimas horas que había matado un alto operativo en una de las secciones de cohetes y misiles de Hezbollah en el área de Selah, en el sur del Líbano. En este marco, Estados Unidos muestra su preocupación ante un conflicto entre Israel y Líbano. John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha asegurado que Estados Unidos no quiere ver una escalada y un segundo frente en la guerra de Israel, en referencia al Líbano. En las últimas horas ha señalado su preocupación ante esa posible escalada. Por otra parte, Estados Unidos ha puesto en valor la pausa táctica del ejército israelí en Gaza. El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, ha subrayado cómo esas pausas anunciadas por las Fuerzas Armadas en una carretera del sur de la Franja de Gaza son claves para facilitar el tránsito de ayuda humanitaria. Dice que es un paso que valora mucho, es lo que decía, al tiempo que subrayaba cómo es algo que desde Washington llevan pidiendo desde hace mucho tiempo. Estas pausas, dice, van a ayudar a mejorar la distribución de la ayuda humanitaria. En cualquier caso, Miller ha matizado que Estados Unidos va a juzgar esta medida por sus resultados. Miramos también a Europa. La cumbre informal del Consejo Europeo, que ha terminado sin acuerdos. De momento no se han cerrado los nombres de quiénes serán los líderes de los próximos 5 años, aunque todo apunta a que von der Leyen va a seguir al frente de la Comisión Europea. Los líderes de los 27 pugnan por el reparto de poder en la nueva cúpula comunitaria. Tensión entre el Partido Popular Europeo y los socialistas al pedir los primeros compartir el puesto del presidente del Consejo Europeo. Los socialistas quieren a Antonio Costa, el portugués, para que releve a Charles Michel, pero esta nueva propuesta sobre la mesa, que la presidencia se divide en 2 tramos, no convence a todos. Se emplazan al próximo día 28. Será entonces cuando confirmemos los nombres. Miramos también a Corea del Norte. Les contamos que varios soldados norcoreanos resultaron heridos o muertos por explosiones de minas terrestres mientras trabajaban cerca de la frontera fuertemente fortificada con Corea del Sur. Es lo que informa la agencia de noticias Yonhap, citando al Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur. Los incidentes ocurrieron en la zona desmilitarizada, donde las tropas norcoreanas están llevando a cabo operaciones, incluida la colocación de minas terrestres. En ocasiones, las fuerzas norcoreanas despliegan miles de tropas diariamente y los oficiales militares de Corea del Sur afirman que estas actividades probablemente tengan como objetivo fortificar la frontera y prevenir deserciones. La noticia de las víctimas llega después de que el Ejército del Sur dijera que había disparado tiros de advertencia debido a la segunda incursión fronteriza de Corea del Norte en tan solo 2 semanas. Pendientes también de Taiwán. El ejército taiwanés ha registrado la aproximación de 20 aviones del Ejército Popular de Liberación de China y 7 buques de guerra de la Armada del Ejército Popular de China cerca de la isla el día pasado. Es lo que apuntaba el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán en un comunicado en su sitio web. Según el informe, 12 aviones cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán y volaron hacia la zona de identificación de defensa aérea de la isla en el espacio aéreo suroeste y sureste de Taiwán. Se enviaron aviones, buques y sistemas de defensa aérea terrestres taiwaneses para monitorearlos. Es lo que apuntaba el ejército taiwanés. Taiwán, como saben, ha estado gobernado por su propia administración desde 1949, cuando los restos de las fuerzas del Kuomintang, lideradas por Chiang Kai-shek, huyeron allí después de su derrota en la Guerra Civil China. Beijing considera a Taiwán una provincia de la República Popular China.
Precisamente China, que está respondiendo a la OTAN, al secretario general Jens Stoltenberg está instando este martes a la OTAN a que deje de echarle la culpa de la guerra de Ucrania, después de que el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, acusara a Pekín de agravar el conflicto con su apoyo a Rusia. Dice China, literalmente, urgimos a la OTAN a que deje de echar la culpa y sembrar la discordia, a no echar leña al fuego, ya que haga algo concreto para una solución política de la crisis, es lo que declaraba la prensa Lin Yan, portavoz de la diplomacia china. Miramos de nuevo a la OTAN, les contamos que un consorcio de aliados ha confirmado el primer tramo de empresas a las que se les ha concedido financiación como parte del Fondo de Innovación de 1.000 millones de euros del grupo. La alianza presentó el fondo en el verano de 2022, meses después del inicio del conflicto en Ucrania, y prometió invertir en tecnologías que mejorarían sus defensas. El fondo está respaldado por 24 de los 32 Estados miembros de la OTAN, incluidos Finlandia y Suecia, que se unieron a la alianza a principios de este año. El martes, el Fondo de la Innovación de la OTAN confirmó que había invertido directamente en 4 empresas tecnológicas europeas, lo que, según dijo, ayudaría a abordar los desafíos en defensa, seguridad y resiliencia. El organismo ha asignado fondos a Fractal AI, un fabricante de chips informáticos con sede en Londres, que tiene como objetivo hacer que los modelos de lenguaje de gran tamaño, como los que impulsan ChatGPT, funcionen más rápido, así como a la alemana ARX Robotics, que diseña robots no tripulados con funciones que van desde levantar objetos pesados a la vigilancia. Las otras 2 nuevas empresas fueron el fabricante británico iCommand, que fabrica materiales más ligeros para vehículos, y Space Forge, una empresa galesa que aprovecha las condiciones del espacio para construir semiconductores en órbita. Miramos también precisamente ahora a Estados Unidos, a las declaraciones de John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Dice que Ucrania tiene que ganar la guerra con Rusia antes de convertirse en miembro de la OTAN. Es lo que apuntaba el propio John Kirby en las últimas horas en una sesión informativa. Su declaración se produjo pocos días después de que Kiev y Washington firmaran un acuerdo de seguridad bilateral de 10 años en la cumbre del Grupo de los 7 en Italia, reconocido como un puente hacia la eventual membresía de Ucrania en la OTAN. Dice Kirby que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, cree firmemente que la OTAN estará en el futuro de Ucrania en algún momento. En sus recientes declaraciones, Biden dijo que la paz en Ucrania significa una garantía de que Rusia nunca volverá a ocupar el país y que eso no significa la membresía en la OTAN. El mismo camino coge el propio John Kirby, sorprende, dice que Ucrania debe ganar la guerra, debe ganar a Rusia antes de unirse a la OTAN. Pendientes precisamente de nuevo del secretario general Jens Stoltenberg ha señalado que un récord hasta el momento de más de 20 países de la alianza van a gastar el 2% del PIB en defensa, un hito que alcanzan, según explicaba, mientras la guerra de Rusia en Ucrania ha aumentado la amenaza de una expansión del conflicto en Europa. La cifra estimada es un aumento de casi 4 veces desde 2021 en el número de 32 miembros de la OTAN que cumplen con las directrices de gasto en defensa de la alianza. Solo 6 países cumplían el objetivo ese año antes del inicio del conflicto en Ucrania. En su discurso previo a su encuentro con el jefe de la Casa Blanca, Stoltenberg ha señalado que los europeos están haciendo más por su seguridad colectiva que hace apenas unos años, pero esa cifra señala que 9 países no cumplen con ese mínimo fijado. Precisamente el propio Stoltenberg, que se reunía ayer con Anthony Blinken, dice que no ve ninguna amenaza o riesgo inminente de ataque militar contra ningún aliado de la OTAN. Dice además que es extremadamente importante no confundir esas cuestiones porque el propósito de la OTAN es prevenir una guerra o un ataque militar. Escuchamos. That doesn't mean that I see any threat or any risk, imminent risk for a military attack against a NATO allied country. And I think it's extremely important not to confuse those 2 issues, because the whole purpose of NATO is to prevent war, is to prevent a military attack. And we have done so successfully for 75 years, even during the most dangerous and the coldest period of the Cold War, where we had hundreds of thousands of combat-ready Russian troops on the... El propio Stoltenberg ha aclarado este lunes que la Alianza Atlántica no prevé aumentar su arsenal nuclear, pero sí modernizarlo, y subrayó que su plan para llevarlo a cabo no es nuevo. Dice Stoltenberg, no hay planes para aumentar el número de armas. Lo que estamos haciendo es reemplazar los aviones por aviones nuevos de 5ª generación y Estados Unidos está modernizando las armas. Es lo que apuntaba ante la prensa a su salida de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. En una entrevista publicada este sábado por el diario The Daily Telegraph, Stoltenberg declaró que los miembros de la OTAN comenzaron consultas sobre el estado y la capacidad operativa de sus armas nucleares. Esas declaraciones fueron interpretadas por Rusia como un deseo de intimidación. Decía Peskov, entiendo que es un deseo de intimidar. Me parece que no se le debe dar ninguna importancia, hay que estar tranquilos. Es lo que apuntaba también el jefe del servicio de espionaje de Rusia, Sergei Naryshkin, a la agencia oficial rusa TASS.
Hablamos también de Hungría. Ha abandonado su oposición a la candidatura del primer ministro holandés Mark Rutte, secretario general de la OTAN, según informaban este martes los medios holandeses NOS y RTL, citando a personas familiarizadas con el asunto. El acontecimiento se produce después de una reunión entre Rutte y su homólogo húngaro Viktor Orbán, al margen de la cumbre de líderes de la Unión Europea en Bruselas. Anteriormente, Hungría exigió una disculpa de Rutte por sus comentarios críticos precisamente sobre Hungría y garantías de que no estarían obligados a financiar o enviar personal a Ucrania. Esta última condición fue abordada la semana pasada por el actual secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania han apoyado la candidatura de Rutte y Turquía también la ha respaldado. Ahora solo Rumanía y Eslovaquia tienen que aprobar aún el nombramiento de Rutte, que debe aprobarse por unanimidad. Precisamente sobre el relevo en la OTAN hablábamos esta mañana con Santiago Armesilla, experto en geopolítica, que nos decía que no cree que haya una nueva época. Dice que hay intentos diplomáticos para convencer a la mayoría de miembros de la Unión Europea que están ya en la OTAN para que vayan en la línea de Estados Unidos. Piensa que no hay ningún cambio real con la posible llegada de Mark Rutte, secretario general de la OTAN. Le escuchamos. Creo que hay unos intentos diplomáticos propios de la política exterior para convencer a la mayoría de líderes de naciones dentro de la Unión Europea que están en la OTAN para que vayan en la línea que quiere Estados Unidos, pero no veo realmente que haya una ruptura real o una nueva etapa con respecto a las inercias de décadas anteriores. Para irnos a un dato reciente, es decir, del año pasado, 2023, hasta un 15,3% aumentó la producción nuclear y de armamento nuclear en los países OTAN, en los países que están dentro de la OTAN. Con lo cual, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial esta organización no ha variado en su perspectiva y en sus criterios de organización y en sus fines. Que simplemente pues, lo que buscan es que no haya, entre comillas, disidencia en esos planes y programas. Precisamente dentro de la OTAN hablaba el propio Stoltenberg, el propio secretario general, del gasto en defensa, presumía del aumento del gasto en defensa. Siempre hay rezagados, en este caso le ha tocado a España. Es el último lugar, esta es la posición que le ha tocado a España, como si de Eurovisión se tratase. Es la que ocupa respecto a los países de la OTAN que más porcentaje de su Producto Interior Bruto van a invertir en defensa en 2024. De acuerdo a los datos dados a conocer por la propia Alianza Atlántica, nuestro país va a destinar solo el 1,28% de su PIB al gasto militar. Es el más bajo de los 31 Estados miembros y muy lejos, muy por debajo del 2% que el organismo ha puesto como mínimo aceptable. De hecho, España integra el grupo de los únicos 8 países que la OTAN prevé que no lleguen a la inversión señalada. En este club de rezagados también se encuentran Eslovenia con un 1,29%, Luxemburgo también con un 1,29%, Bélgica con un 1,30% de su PIB, Canadá, Italia, Portugal y Croacia. A pesar de ubicarse a la cola de la organización, la inversión española en defensa va a acusar un crecimiento este año respecto a 2023, cuando el gasto militar supuso un 1,19% del PIB. Por contra, y a diferencia de España, 23 países van a cumplir la meta impuesta por la OTAN respecto al dinero que asignan a proyectos militares y alcanzarán, o en la mayoría de los casos, superarán la meta del 2%. Así el ranking va a estar liderado por Polonia con un 4,12%, Estonia con un 3,43% y, por ejemplo, Estados Unidos con un 3,38%. Reseñables son los casos de Finlandia y Suecia, los dos socios más recientes de la alianza, que también superan con creces el 2%. Por ejemplo, 2,41% en el caso de Finlandia y 2,14% en el caso de Suecia. España se queda atrás. Pendientes también de Canadá, no cree que sea el momento adecuado para enviar entrenadores militares de regreso a Ucrania, dadas las dudas entre los aliados de la OTAN sobre tal paso. Es lo que apuntaba este lunes el ministro de Defensa, Bill Blair. Habló con los periodistas después de asistir a una cumbre de la OTAN en la que se acordó que la alianza va a asumir un papel más importante en la coordinación del suministro de armas a Ucrania. Dicen que se habló de una misión de la OTAN para mejorar el entrenamiento. En este momento, dice Canadá, las circunstancias no son las adecuadas para desplegar entrenadores canadienses en Ucrania. Es lo que apuntaba el propio Blair a los periodistas. Pendientes también de Austria, declaraciones del primer ministro austriaco. Dice que los ataques de Ucrania al territorio ruso son aceptables. Es lo que expresaba Karl Nehammer en una entrevista publicada en las últimas horas en el periódico Neue Zürcher Zeitung. Dice el canciller austriaco que tales ataques contra Rusia están permitidos por el derecho internacional. Así respondía cuando se le preguntó si Occidente estaba cruzando una línea roja al permitir que sus armas se utilizaran para atacar territorio ruso. Al mismo tiempo, Nehammer señaló que Austria es un país neutral. Dice, sin embargo, como miembro de la Unión Europea, apoyamos la política exterior y de seguridad común y mostramos solidaridad en lo que respecta a las sanciones y las finanzas para Ucrania. Nosotros mismos, dice, no brindamos asistencia militar, pero Austria reconoce que otros países sí lo hacen para que Ucrania pueda defenderse. Dice además que la neutralidad de Austria solo puede mantenerse si se defiende.
Pendientes de la OTAN, pendientes también de una de las citas del día, la llegada de Putin a Corea del Norte, acuerdos estratégicos, ejercicios navales de Rusia. Hacemos una pausa, 2 minutos y volvemos con todo en Negocios Televisión. Hola amigos, ¿qué tal? Soy Javier Echeverry. Si algo soy es un apasionado de los mercados. Y si hay un mercado alucinante es Wall Street. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Bizner. Vamos a tener entrevistas, vídeo consultorio. Vais a ver dónde está el rigor del cierre de Wall Street. De verdad, veníos. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. De vuelta ya en Negocios Televisión, mirando a la actualidad, a las últimas horas, pendientes del presidente ruso, de Vladimir Putin, ha dado su visto bueno al proyecto de un tratado de asociación estratégica integral con Corea del Norte, que prevé firmar con su homólogo norcoreano Kim Jong-un durante la visita de Estado que comienza este martes al país vecino, según ha informado el Kremlin, y tal y como recoge la agencia EFE. La disposición presidencial dice que se trata de aceptar la propuesta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, acordada con los órganos y organizaciones del gobierno federal interesados de firmar un acuerdo de asociación estratégica integral entre la Federación de Rusia y la República Popular Democrática de Corea. Putin aprueba la firma de un tratado, ojo, porque a lo largo del día se esperan conversaciones, se espera una rueda de prensa del presidente ruso, Vladimir Putin, y de Kim Jong-un. Rusia, que además ha iniciado este martes una serie de ejercicios navales en el Pacífico que van a durar 10 días, coincidiendo con la visita a Corea del Norte del presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que informa el Ministerio de Defensa, según recoge AFP. Los ejercicios, que van a contar con la participación de cerca de 40 buques, lanchas y barcos, una veintena de aviones y helicópteros, se van a extender desde este martes al viernes 28 de junio en las aguas del Pacífico, el mar de Japón y el mar de Ojotsk, en el extremo oriente de Rusia. Es lo que informa el Ministerio de Defensa. Dice que en varias etapas los marinos se van a entrenar para los combates antisubmarinos, los ataques con misiles contra flotas de buques de un enemigo convencional, y se ejercitarán en repeler ataques aéreos y navales de drones. Es lo que indica el Ministerio ruso, que publicó imágenes de buques y un submarino navegando desde el puerto de Vladivostok, que es la base de la flota rusa en el Pacífico. Miramos también a Ucrania. Les contamos que una refinería de petróleo se ha incendiado este martes tras un ataque con drones en Azov, en la región de Rostov, donde se encuentra el cuartel militar de la operación rusa en Ucrania, según informaban autoridades locales. Dicen que los depósitos de petróleo se incendiaron en Azov después de un ataque con drones, es lo que escribía en Telegram Vasily Golubev, gobernador de la región. Agregó que no hay víctimas, según las informaciones preliminares. Pendientes de Ucrania, miramos a lo que ha sido una de las citas clave de este fin de semana, en esta conferencia de paz en Suiza. Algunos países no estaban del todo contentos, no estaban del todo convencidos con su firma en este manifiesto final de la conferencia de Suiza. Después de Irak y Jordania, les contamos que Ruanda se está retractando de la firma que había retirado del comunicado conjunto de la cumbre de paz de la conferencia de Suiza de este fin de semana. Según la lista actualizada de signatarios publicada en la propia web del Departamento Federal Suizo de Asuntos Exteriores, hay
algunos cambios. El sitio web señala que la lista se actualizó el 17 de junio y Ruanda no figura en la lista de firmantes, aunque sí estaba incluida en la versión del día anterior, en concreto del 16 de junio. Mientras tanto, la lista actualizada incluye al Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, que no figuraba en la lista al 16 de junio. Controversia con la lista, con el comunicado final de la conferencia de Suiza, después de Irak, después de Jordania. Ruanda dice que ellos no habían firmado. Precisamente mirando esta conferencia de Suiza ayer, como saben, precisamente en este término, en esta cumbre, hablaba el presidente serbio, Aleksandar Vučić, levantando las voces de alarma, diciendo que estamos a 3 o 4 meses de una guerra a gran escala en Europa. Sobre esto hablábamos esta mañana con Santiago Armesilla. Escuchamos. El punto en el que estamos, a mi juicio, en la guerra de Ucrania es en un punto en el que, bueno, lo han dicho ya varios líderes, desde el propio Putin hasta el propio Stoltenberg, de que se puede llegar a un punto de no retorno. Yo creo que la declaración que más alertas ha disparado y que más se ha sentido como una predicción terrible es la del presidente serbio, Aleksandar Vučić, que dijo que estamos a 3 o 4 meses de una tercera guerra mundial. Y claro, teniendo en cuenta que las 2 primeras guerras mundiales han empezado en Europa, pues no sería extraño que una tercera empiece en Europa. Y yo entiendo que entre Belgrado y Moscú, por un montón de motivos y de razones históricas, socioculturales e incluso religiosas, pues hay una comunicación siempre fluida. Y seguramente Vučić ha hablado con Putin y con otros altos funcionarios de Moscú sobre estas cuestiones. Y creo que la predicción, ojalá se equivoque, de Vučić, pues es la que más hay que tener en cuenta y ante la cual hay que estar más atentos, porque evidentemente un conflicto de esas características tendría unos efectos mucho más globales que los 2 anteriores. Pues pendientes de Europa, miramos también a su economía. La tasa de inflación anual en la zona del euro se ha situado en el 2,6% en mayo, según mostraba este martes un informe publicado por la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, que confirma las cifras preliminares. En toda la Unión Europea la tasa de inflación subió al 2,7%. Entre los Estados miembros de la Unión Europea las tasas de inflación más altas se registraron en Rumanía con un 5,8%, Bélgica con un 4,9% y Croacia con un 4,3%, mientras que las tasas más bajas se observaron en Letonia con un 0%, Finlandia con un 0,4% e Italia con un 0,8%. El sector que más contribuyó a la inflación anual de la zona del euro fue el sector servicios, con 1,83 puntos porcentuales, seguidos de los alimentos, el alcohol y el tabaco, con una contribución positiva de 0,51 puntos porcentuales. Mensualmente los precios al consumo aumentaron un 0,2% tanto en la eurozona como en la Unión Europea. Pendientes también de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha indicado que la institución está atenta a la evolución del mercado financiero. Es más, en las declaraciones que ofrecía este lunes apuntaba que la estabilidad de precios va paralela a la estabilidad financiera, palabras en medio de las tensiones que se han vivido en los mercados en Francia y que recogía la agencia Bloomberg, aunque apuntaba, eso sí, que se van a limitar a eso, a estar atentos al buen funcionamiento de los mercados financieros. Un mensaje que parecía mostrar cierta inquietud después de que el economista jefe de la entidad, Philip Lane, que previamente había restado importancia a las recientes turbulencias a causa de la convocatoria de elecciones legislativas anticipadas en Francia, señalara que no van a tolerar movimientos injustificados en los mercados financieros que pudieran suponer una amenaza grave, respondiendo precisamente a los movimientos en Francia. So it's very important that the ECB makes clear that we will not tolerate unwarranted and disorderly market dynamics that would pose a serious threat to the transmission of monetary policy. We cannot have a case where essentially market panic, market illiquidity, market sentiment disrupts our monetary policy. Pendientes de la actualidad económica, geopolítica nacional, internacional, también de todas las claves de esta segunda sesión de la semana. Hacemos una pausa, unos minutos y enseguida volvemos. Enseguida Ponte en Acción de la mano de Eva Villanueva.